responder a esta iniciativa. Como ustedes saben, desde el área de bienestar al aprendiz, el interés es generar espacios de convergencia y de reconocimiento frente a las necesidades del bienestar. Como varios de ustedes sabrán, quienes no lo conocían por información general en los medios de comunicación durante estos 2 días y durante el transcurso de esta semana, vamos a estar viendo que se está realizando el reconocimiento a la celebración de la afrocolombianidad. Sin embargo, muchos culturalmente solamente vemos lo artístico, vemos una danza, más no reconocemos el trasfondo que tiene la celebración de esta fecha, que es el 21 de mayo. Y en términos de tiempo, es muy poquito el tiempo que se lleva haciendo ese ejercicio. El día de ayer tuvimos la oportunidad de participar con algunos grupos a través de un cineforo trazado con la película Talentos Ocultos y el acompañamiento de una de nuestras instructoras, que es la maestra Heidi, tratando de reconocer, ¿sí?, de ciertas perspectivas. También contamos con un espacio muy bonito de reconocimiento frente a un tema que es el de las sabedoras, que culturalmente en las comunidades afro pudieron ayer darnos una muestra muy bonita, pero es el espacio que vamos a tener el día de hoy, especialmente con los voceros. ¿Por qué? Como ustedes saben, el reglamento del aprendiz y la institución disponen que ustedes son voceros, ustedes son la voz de sus compañeros del grupo. Por si no lo saben, el Servicio Nacional de Aprendizaje es una de las comunidades que más alberga diferentes grupos, diferentes comunidades. Y cuando no podemos reconocer eso, cuando a veces nos hacemos los de la vista gorda frente a las realidades de nuestros compañeros, nos queda difícil representarlos, nos queda difícil hacer algo por esas necesidades que tenemos en común. Pues bien, el día de hoy, en el marco de la afrocolombianidad, vamos a contar con 4 espacios específicos. Estos espacios nos llevan un poquito más a la reflexión y al reconocimiento del porqué de esta celebración. También va a haber una muestra desde eso estético y cultural que se representa en las comunidades afro y que llega a nuestras ciudades, llega a nuestros espacios. Y no es solo mirar de curiosidad, sino también reconocer, porque tiene un sentido. Para todos nosotros, esta tarde va a estar dispuesta así. Y finalizaremos la tarde con un espacio de muestra cultural y artística apoyada por agentes externos que vienen desde la Secretaría de Cultura y que son personas que han estado ligadas al proceso, y también con un proceso de formación en cursos complementarios que se desarrolla en la sede de la estación o Parque de la Fundación, como se conoce, que está activa desde el año pasado. En este primer momento, entonces, quiero un apuntecito. 1851. ¿Alguno sabe por qué ese año es importante en medio de esta celebración de afrocolombianidad? ¿Alguno de ustedes? Exceptuando los presentes que están adelante. Ellos ya la tienen muy clara. ¿Ustedes sí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Término de abolición de la esclavitud se les hace conocido? ¿Sí? Pues solo hasta esa fecha en nuestro país vino a abolirse la esclavitud. Pero duró mucho tiempo ese tema quieto y hay una serie de reconocimientos que vienen a emplearse a través de una ley específicamente. ¿Alguno sabe esa ley cuándo salió? ¿Mil qué? ¿1900 qué? ¿2000 qué? Hasta el año 2001. O sea que desde 1851 hasta el año 2001 no tenemos un espacio de reconocimiento real frente a una identidad propia o identidades de culturas y de comunidades presentes en nuestro país. Desde ahí viene la raíz de lo que hoy vamos a conocer nosotros, o vamos a comprender de una forma un poquito más amplia, que se refiere a la celebración o al reconocimiento de la afrocolombianidad. En nuestro país hemos visto la representación, a veces, yo soy buen amigo del deporte, pero no soy fanático, nombres de representantes de comunidades afrocolombianas o afrodescendientes en nuestro país. ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Quién sabe? ¿Están aquí? ¿Alguno sabe quién es? ¿Por qué vino? ¿No? ¡Upi! ¿Qué hubo, nombres? Gracias. Las piernas más largas que tiene el país. ¿Recorre cuántos metros en salto triple? Bien, bacano. Y ha sido una empoderada de generar una visual muy importante en este ejercicio. Pero aunque nuestro país es fanático del deporte, no es solo deporte, y ahí yo aumento la cucharada. Una representante afrodescendiente de la música, ¿quién? Una.
Yo ya tengo tres en mi cabeza. Gracias, para su generación, excelente, muy bien. Tiene una versión hermosísima de Pueblito Viejo, en un trabajo que se grabaron bajo la producción de José Gaviria. Y es una mujer también empoderada que a través de la música trasciende en este ejercicio. Otra. Háganle, mija, que usted sí vino. Usted sí sabe que no, mi amor, gracias. Doctora Momposina, muy bien. Otra señora, otra dama. No les. Bueno, tenemos varios. Pero así también vamos a reconocer nosotros, o les voy a nombrar algunos personajes que han tenido una gran influencia en este ejercicio de mostrarnos o participar en aportes en diferentes áreas. En la parte de la escritura, el señor Manuel Zapata Oliveira. ¿Alguno ha leído algún texto del maestro? ¿No? Okay. Arnaldo Palacios. No les. Mari Grueso Romero. Tampoco. Alfredo Banín Romero. Tampoco. Ahí es donde yo digo, tan bacano cuando hablamos de estos temas, pero ¿y qué pasa? Son de aquí, del país. ¿Qué tanto reconocemos nosotros esos elementos? En la parte artística, el señor Fernando Montaño, ¿alguno sabe quién es él? ¿No? ¿Cómo le parece que en Londres lo conocen? Porque es que el paciente trabaja en el ballet y es de Buenaventura. Ah, chévere. Cuando lo conocen a una ópera, pero en la casa no. Muy bonito. Un nombre que de pronto, gracias a un reconocimiento que nos hacía la propia Heidi ayer, Francia Márquez. ¿Alguno identifica ese nombre? ¿No? Fue la semana pasada que fue noticia, ¿no? Ustedes han escuchado cómo en diferentes partes del país varios líderes sociales han sufrido atentados o persecuciones, ¿sí? Esta dama, nos explicaban ayer, tiene el comparable con un premio Nobel, pero medioambiental. Sí, es colombiana, es afrodescendiente, es afro. Miren ustedes cómo a veces nos vamos olvidando de detalles que son de aquí. Ayer la profe mencionaba mucho el nombre y yo sé que yo lo conozco por la locación, más no conozco el personaje. ¿Alguno sabe quién es Guadalupe Zapata? Era una de las fundadoras que tuvo Pereira en la actualidad. Muchísimas gracias. Y también una representante de la comunidad. Muy bien, chévere. ¿Sabe alguno de ustedes quién es Bencos Biojó? No. Yo tampoco sabía hasta ayer. Es el primer hombre liberto de la esclavitud y conformó el Palenque en el departamento de Bolívar. Diferentes personajes que han aportado, no los conocemos. Culturalmente van llegando elementos. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con un primer punto que nos quiere llevar a poder comprender en una mirada un poco más amplia lo que tiene que ver con esa palabra o este tema de la herencia africana en Colombia. Tengo el gusto entonces de presentarles al señor Iván Alberto Vergara. Nos va a hablar de por qué en este mes estamos celebrando eso. Nos va a contar y nos va a dialogar alrededor del tema. Él es licenciado en Ciencias Sociales, es especialista en Historia, magíster en Educación y estudios doctorales en Ciencias de la Educación. Don Iván, bienvenido, muchísimas gracias por habernos copiado a esta invitación. No es la primera vez que lo veo. En diferentes espacios ya he tenido la oportunidad de escuchar este mensaje y pues un fuerte aplauso para él y damos la bienvenida. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Darle un saludo especialísimo por parte del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón, al SENA, a todos y a todas ustedes. Un saludo especial a la hermana Heidi Duque, una gran luchadora por la recuperación cultural, pero sobre todo
los lazos y el tejido moral y humano, la fuerza espiritual de nuestro pueblo, que ha sido víctima del desplazamiento forzado, de masacres, de asesinatos, de situaciones muy delicadas y que en la ciudad, ella a través del proyecto Enraizarte trata precisamente de embalsamar esas heridas profundas, fruto del desplazamiento forzado en nuestro pueblo. Y como ustedes ven, aquí hay un espacio simbólico de nuestro pueblo a través de ella que nos permite establecer la hermandad, la unidad, la abundancia y la posibilidad de poder enmendar esos lazos de construcción de nación. Y ese tambor que ha jugado un papel, no saben ustedes, tan trascendente en la historia de nuestro pueblo. Nosotros fuimos los primeros inventores del fax, para que sepan. ¿Y por qué los primeros inventores del fax? A través de este tambor. Nuestros pueblos se comunicaban de una aldea a otra, de una ciudad a otra, a través del cununo, del bombo, del tambor, y nuestros pueblos inmediatamente sabían decodificar el mensaje. Y además ese tambor jugó un papel supremamente libertario en la lucha contra el sistema colonial esclavista en los tiempos pasados. Fue clave en la construcción del primer estado libre del continente americano, que fue Haití. Y Haití, que se convirtió en el faro libertario del resto del continente. No saben cuánto ustedes, estos países de América Latina, le deben a los pueblos africanos y sus descendientes, entre ellos la independencia. La hermana también ha presentado en varias partes algunas fotografías del trabajo que se ha venido desarrollando en Enraizarte en Santa Cecilia, que ustedes lo pueden ver, creo que ya están establecidos, y también de algunos líderes históricos, como el que el compañero acabó de mencionar. Y quiero ubicarme ahí. También darle un saludo a Lina Zapata, que estuvo muy diligente para invitarnos a conversar, reflexionar con ustedes alrededor del tema, del por qué el mes de mayo es el mes de la herencia africana en Colombia. Bien, es importante para nosotros el mes de mayo, es un mes vital porque hacemos un balance importante de cuál ha sido el pasado de nuestro pueblo, cómo estamos hoy en el presente, hasta dónde hemos llegado, hacer una reflexión profunda, mirar los errores cometidos, los aciertos, y poder continuar hacia adelante en la construcción de posibilidades para nuestros pueblos afro, los pueblos negros de la nación, del continente y del mundo. Recuerden ustedes que estamos en el decenio de las poblaciones afrodescendientes emitida por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han mandado un mensaje y un compromiso de cada estado, de cada país de América, de que debe ejercer un proceso de reconocimiento de los enormes aportes brindados por el pueblo africano y sus descendientes a las Américas, que debe ser reconocido. 2, que debe haber justicia para nuestros pueblos. Y cuando hablamos de justicia, significa que todos estos países deben jalonar leyes que permitan crear condiciones de equidad y de igualdad para los pueblos históricamente excluidos, como lo han sido los pueblos afros de las Américas. Y el tercero, el desarrollo, que significa que se jalonen y se concreten políticas públicas de largo aliento para nuestros pueblos y poder romper con el racismo estructural, la discriminación y la falta de oportunidad para tener condiciones dignas y decentes de existencia en cada país de América y en nuestra nación particularmente. Entonces ahí planteando la importancia de ello. Y tiene varias fechas que al final estableceremos por qué esas fechas son muy importantes. Tercero, en este país, quien lucha por la educación para todos, quien lucha por la inclusión, quien lucha por la equidad y la igualdad, quien lucha por los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de una plataforma que después de la Segunda Guerra Mundial, esa atrocidad cometida en Europa por el nazismo, todos los estados se comprometieron
a comprometerse, reitero, perdón la expresión, de asumir esa carta de 30 puntos, de 30 artículos, y cada Estado parte de incorporarlo en sus constituciones. El derecho al nombre, a la nacionalidad, a la no discriminación por género, por orientación sexual, al derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo bien pago, a la libre locomoción, etc. Es decir, condiciones fundamentales, básicas, para que los seres humanos se puedan desarrollar de manera digna. ¿Ven? Y aquellos que luchan por un elemento que es legítimo y hace parte de la Constitución Nacional de nuestro país, y que nuestro país es firmante de esa carta, a todos ellos que luchan por ello, el partido dominante, los sectores que no reconocen derechos, inmediatamente los señalan como guerrilleros, como de izquierda, y legitiman su asesinato, su persecución y su asesinato, porque está buscando para una población mejores condiciones de vida. Entonces construyen ese discurso de destrucción del otro, de negar al otro. Bueno, ese fue el discurso, guardando las proporciones históricas en los siglos pasados con nuestros pueblos. Los europeos, cuando llegaron al continente, pues tenían que legitimar cómo se iban a invadir y cómo se iban a apoderar de esos territorios. Entonces lo primero que hicieron fue: esta gente es salvaje, esta gente es atrasada, esta gente vive como animales, esta gente no tiene alma, son animales. Por lo tanto, como son animales, no son personas, pues no son sujetos de derechos. Y como no son sujetos de derecho, podemos explotarlos, podemos esclavizarlos, podemos hacer con ellos lo que creamos conveniente, y así empujaron la instalación de la colonia y empezaron a explotar a esos pueblos a través de la encomienda, la anita, el resguardo. Pero además hicieron una cosa muy tenaz: su historia ancestral de grandes sociedades complejas, de cada localidad y grande de los territorios de las Américas, esa historia fue destruida, invisibilizada, negada, de tal manera que a esa persona indígena, al no conocer su pasado, al no saber quién es, y al aceptar la mentira de que él era un irracional, no tenía un alma, pues lo aceptó y decía que para ser persona tenía que ser como el europeo, como el blanco, como el español, hablar el español del blanco, vestirse como el europeo, saberse los conocimientos y los idiomas del europeo para poder ser civilizado, negándose a sí mismo. Hasta el sol de hoy, las reconstrucciones históricas de esos pueblos ha sido una disputa muy complicada. Lo mismo hicieron con los pueblos africanos, unos pueblos que habían desarrollado sociedades complejas, antiquísimas, sociedades donde ya hace rato habían resuelto este tema, el de la energía libre. Los africanos negros establecieron las famosas pirámides de Egipto y las ubicaron alineadas al sol, y a través del sol establecieron los famosos paneles solares que hoy apenas los están viendo. Los pueblos africanos ya hace rato sabían eso, y la gente cree que los pueblos africanos de hace 5.000 años se alumbraban con tea. No, tenían paneles solares porque ya hace rato habían resuelto ese tema. Y así, N cantidades de cosas. El tema del conocimiento del cuerpo: ya desangraban cuerpos, ya habían inventado el cosmético, ya habían inventado N cantidades de cosas. Pero la invasión helénica de Alejandro Magno destruyó, hoy ya se ve en la famosa biblioteca de Alejandría,
Y todos esos saberes murieron, los enterraron. Y ahora los egiptólogos se lo van encontrando, andan encontrando supuestamente secretos y los están trayendo a la modernidad de temas que ya hace rato los egipcios negros habían resuelto. Y otra cosa, la gente cree que los egipcios eran árabes. No, los egipcios no eran árabes. Los egipcios venían de otro imperio que se llama el Imperio Nubio, el Imperio de Kush, el Imperio de los arqueros. Por eso en lo que hoy es Sudán, Sudán hoy tiene más pirámides que el propio Egipto. Allá los faraones iban a morir en la cuna madre que dio origen al enorme imperio egipcio. Hay un libro bien interesante, muy bello, que se llama El faraón negro, de Christian Jack. Se me lo encontré por ahí de una manera rarísima, encontré ese texto. Y era círculo de lectores, una cosa impresionante. Y leerse ese libro, y mostró cómo el faraón negro de ese tiempo, Piangi, había unido el bajo, medio y alto Egipto. Un hombre alto, negro, de casi 2 metros, y que era el guardián de los enormes saberes del imperio egipcio, porque el faraón era también un sacerdote. Luego la expansión árabe, cuando en el 622 Mahoma estructura todas estas comunidades aisladas a través del Corán y establece un ejército poderoso y se expande hacia lo ancho de lo que significó desde la India hasta el sur de los países y hasta crear el Al-Andalus en España. Bueno, y así, entonces esas historias nos las guardaron y nos crearon otra. Vean lo que decía un señor que se llamaba Montesquieu, el hombre de las leyes. Este señor decía lo siguiente, vean: si yo tuviera que defender nuestro derecho a ser esclavos a los negros, entre comillas, he aquí lo que diría. Habiendo pueblos de Europa exterminado a los de América, o sea, no tenía empacho de decirlo, tuvieron que someter a esclavitud a los de África para servirse de ellos, para rotular tantas tierras. El azúcar sería muy cara si no se hiciera trabajar a los esclavos en las plantas que la producen. Los individuos de los que se tratan son negros de pie a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible tenerles lástima. No es posible imaginar que Dios, que es un ser muy sabio, haya puesto un alma y sobre todo un alma buena en un cuerpo enteramente negro. Es imposible suponer que esas gentes sean hombres, porque si supiéramos que son hombres, empezaría a creerse que nosotros mismos no somos cristianos. Hay espíritus pequeños que exageran demasiado la injusticia que se le hace a los africanos, porque si fuera tan grande como se dice, no se le habría ocurrido a los príncipes de Europa, que hacen entre sí tantas convenciones inútiles, hacer una general en favor de la misericordia y de la piedad. Así pensaban las élites de Europa. Filósofo Hegel se refería a nuestra gente africana de manera terrible. René Descartes, ¿sí? Kant, esos pensadores que nos vendieron su concepción filosófica terrible de la modernidad y de la ilustración, ellos construyeron esos discursos. ¿Se dan cuenta? Y esos discursos, cuando Colombia armó la república, lo dieron por sentado en el aparato educativo. Los maestros, a través de los textos y de su práctica educativa y pedagógica, enseñaban que la gente afroindígena era inferior. Y por lo tanto, su historia, su ciencia, sus saberes, de todo sentido, pues la enterraron y no la visibilizaban con un miedo. Eso que decía Aristóteles. Aristóteles decía que para esclavizar a otro había que matarle la historia.
Entonces, claro, si yo agarro un texto y un maestro me enseña lo mejor de Europa, su ciencia, su filosofía y su política, y nada mío, pues yo no encuentro identidad, yo no sé quién soy, y como me dicen que soy un animal, un inferior, pues yo trato de ser, ¿qué? De parecerme al europeo, así no me parezca a él, de asumir lo que está diciendo, y llegar a creer que es cierto, incluso puedo llegar a matar, a pesar de que me opriman, por esos valores eurocéntricos, de morir por el blanco. ¿Se dan cuenta? Es cuando va el ciervo y el león. Pero el ciervo ama al león. El león le arranca un pedazo, una pierna, pero sigue el ciervo amando al león. Le arranca el otro pedazo y sigue amando al león porque está alienado. Ese ciervo. Así fue como nos alienaron y construyeron un discurso. ¿Y qué significó? Que ese otro, entre comillas, ese negro no iba. Y nos enseñó, y les enseñó a los mestizos blancos que había que odiar y despreciar y que lo africano no. De África nos vendían la idea, nada de historia, nada de África. África era indómita, salvaje. Allá lo que había era un zoológico y que la gente hacía parte del zoológico. Que de allá venían los negros salvajes. Esa fue la idea. Lo mismo hicieron con los indígenas. A comienzos del siglo XX, los campesinos de la zona del sur y oriente del país cazaban a las personas indígenas como animales, porque ellos los consideraban que no eran seres humanos. Hasta allá iba la alienación. Y un elemento importante que jalonó eso, una institución, fue la Iglesia Católica. ¿Sí? Esa vieja iglesia que cuando aparece en otro dicen, no, la voz de Dios es la voz del pueblo. Dios está con los oprimidos. Ah, cura comunista. Ustedes los persiguen y los matan. De un sacerdote que ejerce la concepción cristiana que surgió en los primeros albores de Cristo, entonces es perseguido. ¿Cómo Cristo? Cristo desarrolló 3 tesis impresionantes. La primera que dijo es, existe un solo Dios. En el Imperio Romano pues le rendían culto a múltiples dioses y ya lo miraron con mal ojo. Luego dijo, todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios, hijos e iguales ante los ojos de Dios. Lo miraron re mal porque los esclavizados, sí, europeos de Roma, dijeron, pues si somos iguales nos vamos a dejar dominar, ¿cómo así? Y eso generó una cantidad de levantamiento en todas las zonas dominadas por el imperio. Ya el cristianismo se volvió una amenaza. Y la tercera, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué ama a tu prójimo como a ti mismo? Pues los soldados iban a guerra, a las fronteras contra los bárbaros que los cercaban. ¿Y quién se quedaba con los hijos y las mujeres de esos soldados? ¿El Estado romano? ¿El Imperio Romano? No. ¿Quién cuidaba de ellos? Los cristianos. En las comunidades cristianas velaban por los huérfanos, por las viudas, por las mujeres que habían quedado abandonadas, de todos esos militares. Por eso los militares llegaron a un momento de que ¿para qué iban a perseguir los cristianos si ellos les ayudaban con su familia? ¿Se dan cuenta? Pero después la religión cristiana se oficializó con el catolicismo, que hay una enorme historia con eso, y luego esa religión pasó a ser una religión opresora. Pero luego aparece una religión liberadora, una iglesia liberadora que luego llamaron Teología de la Liberación, y que obviamente el Estado del Vaticano pues lo condenó. Pero quería plantearles ahí eso. ¿Estamos claros? Entonces, ese elemento de construir ese discurso ideológico a través de los aparatos, los medios de comunicación, RCN, Caracol, CNN, ¿sí? NTN 24, construyen unos discursos y la gente se los cree sin ir a la fuente de la información, y manipulan a la gente y la ponen a pensar como las élites quieren. Es la construcción de un discurso que los quienes nos estamos educando, miren, aquí que hay que defender el SENA, que han querido aniquilar el SENA, destruir el SENA,
destruir las universidades públicas y querer acabar la libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque ahí la gente piensa de manera crítica, construye un discurso crítico y deconstruye esos discursos dominantes, donde la gente no quiere seguir siendo manejada y que le arrebaten sus derechos. Es la manera para justificar de que la gente no tiene derecho a derechos, de que lo que pide la gente no es. Por eso vuelven un pecado cuando los sindicatos reclaman, vuelven un pecado cuando se pelea el derecho al aumento salarial de manera decente, vuelven un pecado cuando los pelados salen a luchar por una educación pública y por presupuesto por las universidades y las instituciones públicas. Entonces construyen todo un discurso para estigmatizar, para deslegitimar luchas que están en el marco de los derechos humanos. Bueno, hay que plantearles eso a ustedes en ese sentido. ¿Ustedes nos enseñaron a odiar la africanidad? ¿Y por qué odiar la africanidad? Porque es la imagen negativa que nos han vendido. A odiar la indigenidad. Porque nos las han negado y nos las han interiorizado. Entonces nos da pena cuando alguien le dice, no, usted tiene rasgos indígenas. No me diga eso, no soy ninguna indígena, o yo no soy ningún negro, o nuestra misma gente negra no se identifica como persona negra porque le da pena por el discurso que han construido negativo sobre la gente negra e indígena. Y la gente blanco mestiza desprecia su raíz africana y desprecia su raíz indígena. ¿Se dan cuenta? Cuando el valor inmenso que tienen en nuestras raíces, en nuestra sangre, en nuestras culturas, lo indígena y lo afro, eso es más nuestro que de Europa. Nosotros de Europa no tenemos prácticamente nada. Todo el constructo es afroindígena y mestizo. ¿Se dan cuenta? Pero el aparato educativo no nos enseña a amar nuestra indigenidad y nuestra africanidad, sino a despreciarla. Bueno, las organizaciones sociales, como las nuestras, proyectos como Enraizarte, como Cimarrón, como la UNIC, como organizaciones populares, empiezan a construir pues otro discurso. ¿Me explico? ¿Qué decían antes de las mujeres? La Iglesia Católica. Habían nacido una costilla, servían para los servicios domésticos, criar hijos, la buena familia, etc. Pero una mujer como Guadalupe Zapata, que no era dependiente de ningún hombre, tenía su fonda, ella trabajaba de manera libre, se iba a las 19 a lavar oro cuando serían esos tremendos aguaceros, ¿sí? No necesitaba de hombres para ser libre. Y esa mujer le enseñó a la mujer pereirana a tener su independencia, su autonomía, su emprendimiento económico, a ser trabajadora, no se sostenía por a ser libre. Entonces allá en Manizales dijeron, es que las pereiranas son, ustedes ya saben. Esa mujer que era libre, que había alcanzado su autonomía, la miraban de otra manera, por ese otro discurso que había. No, nuestra mujer de aquí pereirana es camelladora, emprendedora, estudiosa, hermosa, capaz, independiente, etc. Él no está para que la dominen los machos ni los patriarcas. Y miren, las mujeres no tenían derecho, tuvieron que construir un contradiscurso para poder, ¿qué? Conquistar derechos. Y hoy siguen ganando derechos, el derecho a administrar el Estado, a ser parte de los partidos políticos, de alcanzar iguales derechos, de acceder a las universidades que antes le estaba vedado. Esas mujeres se abrieron paso. El tema ambiental, los movimientos ambientalistas tuvieron que construir un contradiscurso frente a ese discurso hegemónico que la naturaleza había que dominarla, explotarla, someterla, sacarle el jugo, sabiendo hoy que tenemos los grandes problemas climáticos. Entonces los movimientos ambientalistas, especialmente los pueblos afro-indígenas, decimos no, la naturaleza se respeta, la naturaleza tiene derechos, la naturaleza no hay que desequilibrarla, de la naturaleza hay que sacar lo que necesitamos, porque hay que dar a los que siguen.
y a la siguiente generación. Tenemos que ser gente responsable en la explotación de los recursos naturales. No ese modelo despiadado, saqueador, extractivista, que hoy está jodiéndole la vida a los vastos sectores de la comunidad, llegando acá pescado con mercurio, desbaratando la seguridad alimentaria de esos pueblos, destruyendo los bosques que tienen medicina ancestral para salvarnos de enfermedades, bacterias y virus. La gente de orientación sexual, ¡ay, eso sí era terrible! Tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, eso era un desvío, eso era una aberración terrible. Y hoy el LGTBI pues construyó un nuevo contradiscurso. Y nosotros, los pueblos afros e indígenas, frente al racismo. Las mujeres afrocolombianas frente al racismo. ¿Me he hecho entender? Entonces son esos discursos que tenemos que acabar. Ahora bien, por esa razón entonces, ¿por qué nosotros abordamos ese mes de la herencia africana en Colombia? Porque sin África, la América Latina no sería. Vean, aquí hay un librito que se llama La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. Léanse en este librito. Eso fue una novela hace mucho tiempo, nuestra época, Heidi. En esa novela, ¿qué expresaba? Que no había nada, oígase bien, no había nada de estas sociedades en la colonia que no pasara por la gente negra. ¿Quién eran los médicos? La gente negra. Eso que le llamaban yerbateros y brujos, no eran médicos. Por eso es bueno agarrar esos conocimientos de nuestra gente afro y meterla en el currículo de aquí, de enfermería, de medicina, colocar brujería 1, brujería 2, brujería 3. ¿Sí? Porque son saberes ancestrales válidos. Pero la élite del eurocentrismo dice que eso es brujería. ¿Ven? Nuestra gente afro sostuvo la economía de la colonia. El capitalismo no sería capitalismo ni Europa si no hubiera sido por el saqueo del oro. No sería sin las plantaciones de caña de azúcar y de tabaco con que los europeos se apoderaron y se enriquecieron. No sería posible la cultura material e inmaterial de esta nación. Dígase bien, la culinaria, la comida, todos esos platos, todos, porque ¿quién cocinaba eran las mujeres afro en las haciendas? Mire que el ajiaco decían que era oyayá, bogotano, no, el ajiaco es de gente negra. Eso que hablan, dice que la bandeja paisa, no, nuestras mujeres, a la gente le tiraban los restos de los huesos, los restos de la cola, le tiraban los pedazos de plátano, de yuca, de papa. Nuestra gente agarró esa comida y la convirtió en sancocho. Eso era comida de esclavos. Y hoy ustedes comen comida de esclavos, sancocho. ¿Se dan cuenta? Comen comida de esclavos, una cosa que se llama ¿qué? Unos embutidos, que son una tripa larga, ¿cómo se llaman? Morcilla. Eso era comida de esclavos. Desde la comida más popular hasta la comida de alto chef ha sido producida por la gente afro de esta nación, sino que han ido estos chefs a robarse los saberes de allá, etc. Porque además nuestra gente sabía cómo alimentarse. Entonces recuerden, nuestra gente tenía su azotea, hierbas aromáticas, que vienen ustedes que toman por ahí, hierbas condimentales. Entonces miren, cuando usted le hacen un sancocho en ñato ahumado, eso le echan vija, llaman aquí achiote. Esa vija le da color, pero además sirve ¿para qué? Para la presión. ¿Se dan cuenta? Y además le echaban unas cosas de cimarrón. Es decir, eran plantas condimentales que cumplían una función sanífica en el cuerpo. Y eso lo han ido matando. Esas plantas alimenticias, esas especias, eran importantes para la alimentación y el sostén de la salud. Es decir, nuestros viejos sabían cómo desarrollar programas preventivos de salud. Por eso nuestra gente duraba harto tiempo. ¿Sí? Y así la comunidad campesina que se articuló a los pueblos afros e indígenas.
y per secula seculorum. ¿Ven? Casi todos los platos. Ahí uno va para Bogotá o allá con los boyacos que comen arepa, que comen papa, que comen yuca. Esa es la herencia de los pueblos indígenas. ¿Se dan cuenta? Y no solamente eso, los cantos de cuna, ese arrurú. Las esclavizadas cogían a los niños de los esclavistas y los criaban, hasta a veces le daban de amamantar cuando nacían desnutridos. Y le cantaban cantos de cuna: duérmete mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales y sentarme a coser. ¿Se dan cuenta? Esos arrullos son de nuestra gente afro. ¿Le cantaba qué? A los niños, a los muertos con los alabados, ¿sí? Los arrullos, los chigualos cuando la gente muere. Eso que ustedes ven aquí simbólicamente, que la hermana Heidi establece, a ustedes no saben el enorme significado que tiene eso. Gracias a ese poder espiritual es que sobrevivimos al sistema terrible de la oscura noche de la esclavización en la América colonial, de poder enfrentar esas formas de dominación. Bien, y quiero terminar en este aspecto para plantearle ahora sí. Sí, nuestra gente la esclavizaron, la secuestraron, pero nuestra gente tan pronto la capturaban, se tomaban las embarcaciones y las devolvían para el continente africano, o se tiraban al mar antes de venir acá como esclavos, se suicidaban. Las mujeres abortaban para no tener hijos e hijas esclavas, y al llegar a América lo primero que buscaban era la libertad. Los lugares inhóspitos, la selva, la ciénaga, se hicieron amigos del monte, de la selva, allá donde cada planta para poder curarse de las heridas, de cada planta para alimentarse, de cada planta para rendirle culto a esa enorme selva sagrada, ese lugar que los acobijaba en el escondite para mantener la libertad, ¿sí?, imperativa y desafiante a la dominación colonial. Esa selva que nuestra gente, cuando se mete a ella, se persigna, reza, porque le tiene respeto al monte, le tiene respeto a la selva, el amor a la selva. ¿Se dan cuenta? Y allá nuestra gente conquistaron espacios de libertad, sus territorios libres. Esos territorios libres se llamaron palenques. Y allá nuestros pueblos ejercieron su soberanía, su autonomía frente al poder dominante. Y cuando llegaban los europeos, la policía esclavista, a arrasar con el palenque, ¿sí?, inmediatamente pues la gente se iba, y las mujeres se metían en sus cabellos semillas de chontaduro, de naipí, de mandioca, en fin. Ese cabello que nos enseñaron a odiarlo, no es un cabello rebelde, que decía que cuando lo teníamos abierto, así que era pelos cuscú, pelo malo, que era un chontudo, ¿no? Ese cabello hoy lo hemos recuperado, ese cabello abierto que desafía. Nuestras chicas hoy se hacen trenza, mantienen el afro, mantienen todo tipo de cosas en la cabeza porque es para desafiar al poder. Mi cabello es bello y con él puedo hacer lo que sea. Y mire, cumplió un papel de guerra en la época de la colonia. Y allá cuando los arrasaban, llegaban a otro territorio, entonces sacaban las semillas a volver a plantar, volver a cosechar, volver a tener una zona alimentaria. Y también trenzaban para ubicar los palenques, decirle a la gente que estaba en las plantaciones o allá en las minas o bien en las haciendas. Entonces aquel que llegaba con un trenzado le decía: por aquí puede irse, el palenque está en tal parte. Eran mapas de guerra. ¿Se dan cuenta? Ese cabello jugó un papel impresionante, por eso le rendimos también pleitesía a ese cabello, ¿sí? Pero claro, el europeo nos enseñó a odiarlo, que las niñas tan pronto cumplieran 10 años o 12 se lo alisaran para querer parecerse a la mujer europea y a echarse ese potaje químico que al final quedaban calvas, ¿sí? Pero bueno, ya hoy hay mucha manera de tratar el cabello y nuestras mujeres pues lo tratan y se lo hacen como quieran. ¿Ven? Entonces es un símbolo del poder de nuestro pueblo. Entonces se convirtieron en ejércitos. Desde allá esas zonas inhóspitas bajaban a las haciendas
a las plantaciones, a las minas, a liberar a sus hermanos esclavizados. Y ellos se convirtieron en el ejército libertario. Y el primer ejército libertario fue un ejército negro. Haití, allá donde hablaba Montesquieu, era una colonia francesa. Y la población cimarrona, de las que le cuento en Haití, utilizaron esos tambores a decir cuándo venía el enemigo, o llamaban para rendirle culto a los dioses y enfrentarse para la guerra, etc. Y derrotaron a 4 ejércitos poderosos de la época: al ejército inglés, al ejército norteamericano, al ejército español, pero en ese tiempo al más poderoso, el ejército de Napoleón, el ejército francés. Y lograron su independencia. Fue el primer territorio libre y crearon un estado liberto. Una cosa que les pareció sorprendente a los europeos, que una gente esclavizada, unos negros según ellos, se hayan tomado el poder y hayan establecido el primer territorio libre de la dominación colonial. Y claro, el odio se lo ganó por toda Europa y los norteamericanos. Y allá fue Bolívar a buscar ayuda. Y miren lo que decía Bolívar. Le mandó una carta a Petión diciendo: Vuestra Excelencia, a usted yo debo denominarlo como el libertador de América. Claro, porque le dio hombres, le dio armas, le dio dinero y le dio a 200 hombres que medían 2 metros. Ellos eran unos militares, ¿sí?, que hacían parte del ejército de Dahomey, del pueblo haitiano. Y ese ejército vino a librar lucha por la independencia, a cambio de la libertad de la gente afro. ¿Sí? Pero miren una cosa tan tenaz con Bolívar. Bolívar le mandó una cartica. Este libro se llama, lo andaba buscando por ahí, pero me tocó ir a buscar al Banco de la República, lo fotocopié. Y este libro saca una carta que le manda Bolívar a Santander. Y dice así la carta, para que sepan. Las razones militares que he tenido para ordenar la leva de esclavos son obvias. Necesitamos de hombres robustos y fuertes acostumbrados a la inclemencia y a las fatigas, de hombres que abracen la causa y la carrera con entusiasmo, de hombres que vean identificada su causa con la causa pública, y en quienes el valor de la muerte sea poco menos que el de su vida. Las razones políticas son aún más poderosas. Las razones políticas. Se ha declarado la libertad de los esclavos de derecho y aún de hecho. Todo gobierno libre que comete el absurdo de mantener la esclavitud es castigado por la rebelión y algunas veces por el exterminio, como en Haití. ¿Qué remedio más adecuado ni más legítimo para obtener la libertad que pelear por ella? ¿Será justo que mueran solamente los libres por emancipar a los esclavos? ¿No será útil que estos adquieran sus derechos en el campo de batalla y que se disminuya su peligrosísimo número por un medio, a ver el resto, por un medio poderoso y legítimo? Hemos visto en Venezuela morir la población libre y quedarla cautiva. No sé si esto es política, pero sé que en Cundinamarca no empleamos los esclavos, o sucederá otro tanto. Traducción: como Bolívar vio que la gente africana haitiana se tomó el poder, tenía pavor que la gente africana esclavizada en Colombia y en los países que él libertó pudieran tomar las armas y fueran ellos los que conducieran el proceso independentista de América, y no lo iban a permitir porque eran los criollos ricos que tenían que comandar. ¿Y saben qué le dan a nuestra gente? Ve, agarre un palo y agarre un machete, pero ni siquiera a veces eso, para enfrentar cuerpo a cuerpo a los ejércitos realistas, para disminuir su peligrosísimo número en el campo de batalla.
pero mire cómo es la vida. Vamos para el bicentenario, el 7 de agosto. Los realistas casi le dan con duro a Bolívar. Y lanzó un grito de esos desesperados, coronel, de inmediatamente lo ascendió. Coronel, salve usted la patria, Juan José Rondón. Era un afroindígena de esos bien oscuro, con cabello bien lacio, negro, oscuro como el azabache, con semejante caballo a pie descalzo, con sus lanceros, y voltearon la torta, y ahí se selló la independencia con esos lanceros negros. En otras palabras, la libertad de este país se le debe es al ejército cimarrón y al ejército de la gente negra, campesina e indígena, no de las élites criollas que luego terminaron cooptando el Estado y excluyendo a esos que peleaban. Es más, los militares negros como Prudencio Padilla, que participaron de esas guerras a cambio de libertad de su gente, pues el tipo los fusiló porque estaba haciendo leva y estaba generando una guerra racial según Bolívar. Pero bueno, el caso es que nuestra gente no alcanzó la libertad después. En 1821, 1921, que se hizo el Congreso de Angostura, no era la libertad de nuestra gente. Las élites llegaron y emitieron una ley que se llamaba una ley famosa que se llamaba la ley de partos, la ley de manumisión, la ley de vientres, que a partir de 1821, ¿sí?, aquellos que nacieran desde esa fecha hasta 21 años se les daría su libertad. Es decir, le atrasaron 21 años la libertad a la gente. Luego llegó 1821 y un señor que se llamaba Hernán Conservador dio la orden de vender esclavos por fuera de Granada, es decir, Ecuador, Perú, Brasil, Cuba, donde había esclavización. Por esa razón allá hay palacios, allá hay murillos, el Ecuador y el Perú, porque vendieron gente hacia afuera. Y en 1851 llegaron los liberales radicales al poder como Hilario López y lanzaron la ley de abolición de la institución legal de la esclavización en 1851, el 21 de mayo, e inmediatamente los Arboleda, los Mosquera, los Chao, los Valencia, todos esos hicieron una guerra civil para evitar la libertad de nuestros antepasados. Igual nuestra gente peleó, luchó, logró la concreción de esa ley, que luego se hizo efectiva en 1852, pero quedamos libres ¿de qué? Sin tierra, sin educación, sin institución que nos habilitara. Nos quedamos en los territorios libres que conquistamos a través del cimarronaje, en el Pacífico, en el Caribe, parte del sur, y que luego las élites no consideraron parte del desarrollo de la nación. No les interesó generar en esos pueblos programas de desarrollo. Por eso ustedes ven que allá no hay, de alguna manera no hay infraestructura sanitaria, escolar, ¿sí?, ni universitaria, ni de vías. Simplemente son territorios para el saqueo de las élites dominantes, de la exclusión. Y culmino entonces, el 21 de mayo, entonces conmemoramos, no celebramos, conmemoramos la abolición legal de la institución de la esclavitud en Colombia, de la esclavización, pero hacemos un balance. Entonces ahora que logramos derechos con la Constitución del 91, logramos emitir la Ley 725 del 2001, ahí establecimos de que este 21 de mayo tenía que dirigirse como el Día de la Afrocolombianidad, para decirles que la afrocolombianidad no es un patrimonio ni de Heidi, ni mío, de Luceris y los chicos negros que van a venir aquí a expresar los valores culturales nuestros, sino que la afrocolombianidad es un valor y un patrimonio de todos. Ustedes tienen sangre africana, sangre indígena, hoy más que la europea. ¿Sí? Culturalmente, ¿qué hemos dado? Unos valores culturales religiosos, una espiritualidad. Le hemos dado a ustedes la música, la salsa, el reggae, ¿sí?, el vallenato, el tas-tas-ta, el rock. ¿Se dan cuenta? Toda esa luz cultural lo hemos creado la gente afro en medio de nuestra opresión.
No hay una sola música, hasta la balada. Escúchense ustedes a Basilio. No hay caminos, ¿cómo se dice? O no hay cisne blanco, no hay cisne negro, simplemente hay cisne. Cuando yo me equivoco, creo que este hombre, la canción no sé si la toca volver a escucharla bien. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está queriendo decir? No es que sean blancos, no es que sean negros, son seres humanos. A través de su música bella y hermosa, de la música urbana de Shocking Town que ustedes bailan, de la música ahora de Timbiquí, de este grupo musical de herencia de Timbiquí, anterior de Socavón, y así, todo ese bolo musical. La gastronomía, ya se las conté. Los valores espirituales, ya se los conté. La medicina ancestral, ya se las conté. Que es poquitica, nombré nomás unas cositas por decir algo. Ahora bien, nuestra lucha en medio de la pobreza y la marginalidad le ha dado grandes cosas también a este país. Desde la pobreza al deporte, ¿sí? Desde la pobreza a la música, desde la pobreza a la ciencia y la tecnología ignorada y ultrajadas por el racismo y la discriminación racial que afectan las relaciones interétnicas y la convivencia respetuosa entre los colombianos y colombianas. Y por esa razón, desde nuestros valores, entonces el 1 de mayo conmemoramos el Día del Trabajo. Pero ¿por qué lo conmemoramos también nosotros, la gente afro? Porque 3.000 personas afroamericanas se concentraron en Chicago para pelear los 3-8 con los mártires de Chicago, para pelear por los 3-8, es unos derechos laborales, el derecho al descanso, el derecho a la educación, ¿sí? Y al trabajo. Diego Luis Córdoba en Colombia, junto con Natanael Díaz y los otros compañeros, lograron concretar el Código Laboral en Colombia. Y ese señor fue el creador del departamento del Chocó. Y ese señor siempre reivindicó y fue el primer senador negro de la República de Colombia, brillante. Dominaba 10 idiomas y fue el primer profesional negro que tuvo Colombia en 1940. ¿Sí? Y a él le conmemoramos por los valores políticos que nos enseñó y el orgullo de nuestra negritud. Y decía, me rechaza mucho la emoción con la que defiendo a los negros, entre comillas, y mi empecinamiento por enaltecerlos. Llaman a este afán mío lucha de raza, pero olvidan que mi lucha nunca ha consistido en decretar la guerra del negro contra el blanco, sino en reclamar para el negro iguales oportunidades en la economía, en la educación, en la instrucción, en el aprecio social, en la administración, es decir, en el poder y la administración del Estado. Continuemos. El 2 de mayo, que conmemoramos y nunca el pueblo afro puede, esto que es el elemento fervoroso nuestro, podemos quitarlo jamás de nuestra mente, lo que significó la masacre de Bojayá, ese dolor de los desplazamientos, de los destierros, desde el sur hasta el norte del país. Y es a través de estas prácticas culturales que hemos ido sanando la agresividad con que la élite nos ha maltratado en nuestros territorios. Entonces, por eso conmemoramos esa masacre del 2 de mayo en honor a nuestras víctimas, exigiendo reparación y no repetición y el derecho a la verdad. Esa disputa que estamos dando por defender la asistencia a la JEP, por quienes la quieren destruir y porque no sepan quiénes han sido los responsables de semejantes acciones de violencia a lo largo y ancho de nuestros territorios. En mayo 11 conmemoramos el aniversario de la muerte de Robert Nesta Marley, llamado Bob Marley. Es el hombre de la diáspora que en todos los continentes provoca sentimiento de amor, paz y convivencia entre la diversidad. Nació en Nine Miles, en la misma población de Jamaica, donde también nació el gran líder Marcus Garvey, fundador del panafricanismo. Garvey, que nos enseñó a nunca desprender nuestras raíces identitarias de la madre patria África.
Y el 19 conmemoramos el natalicio de Malcolm X. Fue uno de los más grandes luchadores afro, ¿sí?, americanos contra la segregación racial. Y el 21 de mayo, que es el que nos tiene a nosotros aquí, conmemoramos el Día Nacional de la Afrocolombianidad. El 25 de mayo conmemoramos el Día de Solidaridad con los pueblos africanos, Día Mundial del Panafricanismo, de la gran lucha que libraron los pueblos africanos contra el colonialismo europeo. Y el 26 de mayo, que conmemoramos el heroico paro cívico del pueblo chocuano en 1987. Hoy, entonces, el mes de mayo lo hemos convertido en el mes de la resistencia afrocolombiana, palenquera y raizal. ¿Y por qué el mes de la resistencia? Bueno, hace 2 años el pueblo chocuano se levantó reclamando carreteras, reclamando hospitales de tercer nivel, reclamando la educación, su identidad, reclamando infraestructura pública. Y el pueblo bonaerense de Buenaventura se levantó también en un heroico paro cívico, reclamando también de que Buenaventura no es solo puerto, sino también su gente. Es decir, todavía las élites dominantes nos siguen viendo con los ojos del barón de Montesquieu. Así nos siguen viendo. Y desde ese lugar nos siguen negando los derechos históricos, los derechos étnicos y los derechos humanos que son legítimos para nuestros pueblos. Entonces finalizamos diciendo lo siguiente: la afrocolombianidad es nuestra y de ustedes. Que este país no puede ser para esos que son poquitos que han hegemonizado, sino que este país es de todos y todas nosotras, y que el racismo no va, sino la construcción de una nación intercultural y donde podamos ejercer el disfruto de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que... Y de entender que nuestro pueblo es diverso y tenemos que amarlo en todos sus colores y en toda su diversidad. Es lo bello y por eso somos bellos en Colombia. Tenemos regiones, naturalezas, colores, rostros, sabores de todo, ¿sí?, como se planteaba ahora el compañero. Así pues que sigamos disfrutando de la afrocolombianidad y agradecerles el espacio que nos brindan. Las preguntas, si quieren, me las mandan por respuesta. Desde la pobreza, la ciencia y la tecnología. Hemos dado los mejores cardiólogos, hemos dado los mejores neurólogos en Colombia, hemos dado un científico como Raúl Cuero, hemos dado los mejores sociólogos, hemos dado los mejores filósofos como Manuel Zapata Olivella, los mejores literatos. ¿Sí? La gente cree que la filosofía, no, la filosofía no está en el marco de la filosofía también está en la literatura. ¿Cuál es la filosofía de los españoles? La de Manuel Cervantes Saavedra, la del Quijote. Ahí hay una filosofía profunda. La de nosotros está en la Manuel Zapata Olivella. Ahí está el Porunda, está el Muntú. Sí, ahí está metido toda nuestra esencia filosófica y espiritual del pueblo afro. Y así le hemos dado harto a este país, en la medida en que hemos ganado oportunidades y posibilidades. ¿Sí? En el campo deportivo, ¿y quién para a Caterina Ibargüen? Nadie. Ya Ñora es la dueña del salto de lo que ustedes se imaginan. Ahora hay que darles un salto a la pobreza, a la marginalidad. Entonces culmino. Y en esa fecha, del 21 de mayo, pues la hemos convertido en el mes de mayo, por lo siguiente. Los y las colombianas debemos comprender la afrocolombianidad como el conjunto de valores que enriquecen la nación y la sociedad colombiana aportados por las sociedades y los ancestros africanos en el pasado, la africanidad, y por los afrodescendientes afrocolombianos en el presente. Estos valores están presentes en todas las esferas y momentos históricos de la construcción y evolución de la sociedad colombiana.
La afrocolombianidad junto a la indigeneidad y hispanidad son las raíces étnicas, sociales y culturales, fundamentos de la interculturalidad de la sociedad colombiana. Entonces, durante el mes de mayo, tenemos la gran oportunidad para convocarnos y realizar todo tipo de actividades como esta, que nos permitan difundir y apreciar nuestra africanidad y afrocolombianidad ignoradas y ultrajadas por el racismo y la discriminación racial. Vinculado a este ejercicio con algo muy bonito, vamos a tener un gran momento en donde vamos a comprender o vamos a tener la posibilidad de ver algo desde lo estético, lo artístico, ¿bien? Entonces los dejo con Luceli, quien nos va a hacer esta presentación y esta explicación frente a qué es lo que vamos a tener presente. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi intervención hoy en el sentido de presentarles a ustedes en primera parte el grupo de danza de parte de la Secretaría de Cultura que está trabajando con el proceso afro-pereirano. Yo soy instructora de danza, pero hago la parte de la costa del Pacífico, exactamente la parte del Chocó, que es donde venimos la mayoría de la gente afro que está aquí en la ciudad. Entonces nosotros bailamos más abozado que currulado, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que la parte del Pacífico Sur se baila mucho currulado, pero nosotros bailamos más abozado. Aquí esperamos pues que cuando bailemos y todo eso, ustedes salgan pues un poquito ya más avanzado en lo que ya tenían del abozado, ¿sí? Y hablar un poquito de la estética, porque como ustedes bien se nota, en estas épocas de afrocolombianidad se habla de los turbantes, se habla del cabello natural, se habla de las trenzas, y ustedes saben que todo eso hace parte de un legado ancestral que nos dejaron nuestros antepasados, que desde ahí las mujeres llevaban en sus cabezas semillas, frutas, oro y todas otras pertenencias que les sirvió a llegar a los palenques, que eran los pueblos libres, para su desarrollo económico. Entonces queremos que las muchachas vayan pasando por aquí, mostrando un poco el colorido. Ustedes saben que a nosotros nos representa el colorido, los hombres también, los hombres tienen su cabello natural también, un poquito más grande que en épocas pasadas. Ustedes saben que a los hombres siempre les decían, ¡ay, motílese ese cabello! Hombre, ¿por qué está así? ¿Sí? Entonces eso es lo que hoy, más adelante chicos, para que los aprecien bien, eso es lo que hoy queremos decirle a la gente, que no solo lo tenemos, sino que lo llevamos con orgullo, lo lucimos, nos parece bien, rescatamos todo ese legado ancestral y en cualquier parte nosotros lo podemos dejar ver, para que la gente no solo se emocione, sino que también lo utilice, porque como les dijo el maestro Iván Vergara, la afrocolombianidad es de todo, hace parte de la colombianidad. Entonces no es un legado aparte que sea únicamente para nosotros, sino que tenemos que compartirlo. Eso es lo que nosotros hoy, el Día de la Afrocolombianidad, resaltamos todos esos valores ancestrales que le hemos aportado a nuestra gran nación Colombia. La compañera Catherine Albornoz, que se me hizo estilista profesional, nos va a hablar un poquito también de cómo es la piel nuestra, de cómo se han utilizado algunas técnicas en épocas anteriores que no eran comúnmente visibles, pero que hoy ya la gente sabe que nosotros tenemos una piel diferente y que el maquillaje, por ejemplo, no es el mismo, ¿sí? Entonces podemos hablar del cabello natural, podemos hablar de las trenzas, podemos hablar del afro, y todo esto hace parte de esa historia del pueblo negro que en su momento no se hablaba, pero que ya hoy lo podemos decir con orgullo, que ante nuestros antepasados eso fue una lucha para que se visibilizara hoy. Hoy lo queremos compartir con toda la colombianidad que somos todos. Entonces la veo con la compañera Catherine. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Albornoz, yo soy cosmetóloga esteticista, especialista en pieles afro. ¿Qué tengo para decirles? Que la conmemoración de la afrocolombianidad nos ha ayudado a aflorar muchos conocimientos. ¿Por qué? Porque antes no se conocía que la piel afro podía utilizar un maquillaje. ¿Por qué? Porque no se fabricaba. Entonces ya es un avance porque ya hay maquillaje para pieles afro. ¿Por qué?
La piel afro normalmente, porque produce más elastina y más colágeno por la presencia de melanocitos, que son los que nos dan el tono oscuro en nuestra piel, el color negro, entonces es más gruesa, entonces necesita un maquillaje diferente al que utilizan los mestizos, los ron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el maquillaje no puede llevar mucho componente graso, precisamente porque ya nosotros tenemos esa grasa que nos la proporciona nuestro mismo organismo. El cabello, hablemos del cabello natural. Aquí tenemos una expresión normalita, lo vemos que le dicen el cabello apretado o quieto, pero que es también es la presencia de elastina y colágeno que le dan ese tono rústico, que también es resistencia. O sea, venimos resistiendo desde nuestro organismo, desde nuestro ser. O sea, la Madre África nos dotó de muchas cosas que de pronto muchos desconocíamos, pero ahorita los estudios nos han demostrado que la piel afro, el cabello afro, es algo normal, común y corriente como el tuyo, que quizás el de una mestiza sea un poquito, tenga aspecto lacio, pero el de nosotros tiene el aspecto imponente precisamente por la misma fuerza que tiene nuestro organismo. Otra cosa, las trenzas vienen desde mucho tiempo atrás, que es estético, sí, cierto, pero también nos ayudó mucho a nuestra independencia. ¿Por qué? Porque por medio de las trenzas, nuestras ancestras le trazaban el camino hacia la libertad a los que pensaban escaparse. Como ya nuestros colonos habían dicho, por aquí se puede entrar, por acá se puede salir, entonces más de una de nuestros ancestras escuchó y tejió en la cabeza de hombres y mujeres esos caminos para la posterior libertad de nosotros. Entonces también es resistencia. Los turbantes. En los turbantes nos servían para transportar oro, semillas, cuando comenzamos a salir de la esclavitud hacia los palenques, hacia los fuertes donde nosotros conseguimos la libertad. Entonces ahí se transportaba oro, semillas, y también es un significado de empoderamiento, porque sea afro, sea mestizo, la cabeza visible de la familia es el varón, pero la mujer es el cuello. Entonces la cabeza gira cuando el cuello le dé la luna, ¿cierto? Entonces, directo e indirectamente, la mujer es la que lleva siempre la batuta. Entonces, la mujer sabia siempre utilizaba su turbante, la mujer negra sabia porque era la que sacaba a sus hijos adelante. Sí, el hombre trabajaba, pero ella era la que estaba en la casa enseñándole los valores, enseñándole cómo vamos a salir adelante. Pues esa era la parte que yo tenía para hacerles. Bueno, muy bien, entonces hacemos otro recorrido para que vean a las chicas también que vienen por acá en Alines. Vamos, las compañeras con otro tipo de cabello. Ustedes saben que también se utilizó varios tipos de laciado, precisamente para verse igual a las mujeres mestizas. Se utilizó durante mucho tiempo y entonces por eso vemos a las compañeras que quisieron también hoy mostrar diferentes tipos de peinados. Chicos, respecto a lo de danza, estamos aquí en la ciudad con ganas de mostrar nuestra parte cultural, nuestra parte folclórica, mostrarla de manera organizada, de manera trabajada, con esos bailes que han resistido siempre en nuestra memoria y en nuestra historia. Pero claro, no es fácil cuando los medios de comunicación nos están transmitiendo día a día diferentes ritmos que no son propios de nosotros, pero que son los que acaparan no solamente los medios de comunicación, sino las facturas a fin de mes. Y ustedes saben que lo que no da plata es muy complicado para las personas dedicarse a eso, ¿sí? Cuando nosotros bailamos las danzas tradicionales, es poca gente la que puede decir yo pagaría por ir a ver una presentación de esa. Y en ese sentido, pues eso no motiva, eso no incentiva, eso no dan ganas, ¿sí?
¿sí? Porque si un reggaetonero se gana lo que se gana, una persona que baile cualquiera de las danzas tradicionales del país, no solo la música del Pacífico, sino cualquiera, es excluido de las presentaciones, no es llamado cuando se hacen los grandes eventos, pues la gente dice, ¿yo para qué me mato haciendo esto si finalmente a la gente no le va a gustar? ¿Sí me entiende? Entonces, eso, ¿en quién va? ¿Quiénes van a cambiar esa mentalidad? Todos, ¿sí? Todos. En la medida que seamos todos los que también nos apropiemos de las danzas tradicionales y queramos que ellas estén en los espacios nuestros, entonces la gente se va a ver motivada a seguirla bailando, a seguirla haciendo, a seguirla cantando, a seguir buscando a los que cantan música tradicional, a los que bailan música tradicional, porque ellos van a ver que, claro, es que nos buscan, es que somos solicitados, es que nos pagan si es posible, ¿sí me entienden? Entonces, claro, son chicos de barrios vulnerables, de población empobrecida por el gobierno, porque ustedes saben que el gobierno no llega a muchos barrios, ¿sí? En donde la gente dice, pues yo me busco es algo que realmente valga la pena. Entonces, en la medida que nosotros demos, además del cariño, el aplauso, cuando tengan la oportunidad de ustedes también pagar por una buena presentación, que también lo hagan y lo hagan de buena manera. ¿Listo? Entonces vamos a bailar música tradicional. Yo no sé si ahí no sé cómo vamos a hacer. Se nos quedan aquí otras compañeras que se van sumando a la causa nuestra, mostrándonos los trenzados, para que ustedes las puedan ver, la estética afro en todo su esplendor. Vemos cuerpo, vemos cara, vemos trenza, bueno, vemos de todo y un aplauso, hombre. Hermosas. Muy bien. Estamos esperando aquí lo de la espiritualidad, la compañera que nos ¿cómo vamos a hacer? Yo. Vamos a bailar. Bueno, los que se vayan animando, van saliendo a bailar. Los que se vayan animando, de una vamos bailando. Vimos una jota, una danza de descendencia europea, en donde la gente negra, en su época de esclavización, miraba y miraba y miraba a los españoles, porque eso era un baile de salón, de mucha alcurnia, y ellos luego le incluyeron su toque más rápido, con más velocidad, pero sigue siendo una jota de descendencia española. Vamos a terminar entonces con uno de los ritmos más tradicionales, de los ritmos más movidos de la costa del Pacífico, que es el
nuestra presentación. Nos despedimos entonces, esperamos pues que la música tradicional de los pueblos sea llevada a todos los escenarios con personas ya como ustedes empoderadas de nuestras tradiciones, nuestra ancestralidad, y que también lo exijan en todos los espacios, no solo en la procolombianidad, sino en todas las épocas del año, porque los artistas pues también necesitan ser invitados, ¿cierto? Así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Lucelio Maturana, a ese grupo de bailarines, a Catherine Albornoz, quien también nos acompañó en esta tarde. Pausa activa, para que se puedan poner de pie. Los que se vayan animando, van saliendo a bailar. Los que se vayan animando, de una vamos bailando. Vimos una jota, una danza de descendencia europea, en donde la gente negra, en su época de esclavización, miraba y miraba y miraba a los españoles, porque eso era un baile de salón, con mucha alcurnia, y ellos luego le incluyeron su toque más rápido, con más velocidad, pero sigue siendo una jota de descendencia española. Vamos a terminar entonces con uno de los ritmos más tradicionales, de los ritmos más movidos de la costa del Pacífico, que es el